Buenos días, soy Osilo Chamín y voy a hablar acerca de Steven Wolfram, su software Wolfram Matemática y una aplicación de grafos. Steven Wolfram nació el 29 de agosto de 1959 en Londres. Es un científico que se le atribuye la creación de matemática, Wolfram Alpha y el Wolfram Language. Durante su vida ha sido conocido por sus diversos trabajos, tanto en física teórica, matemáticas y ciencias de la computación. Es el autor del libro A New Kind of Science, libro que aborda temas como la computación celular, en donde menciona que sistemas complejos podrían ser modelados y comprendidos a través de reglas computacionales simples. Wolfram tuvo una inserción muy temprana a la vida académica, asistiendo a la Universidad de Oxford y luego obtuvo su doctorado en física teórica en la Universidad de California a los 20 años. Fue la persona más joven en obtener la beca MacArthur en 1981 debido a sus trabajos realizados en computación y física. Steven fundó Wolfram Research en 1987, empresa conocida por desarrollar una serie de productos y tecnologías en el campo de la computación. Entre varias herramientas de software, se realizó el lanzamiento de Mathematica en 1988. Un sistema de cálculo simbólico y álgebra computacional muy importante en diversas áreas como física, matemáticas e ingeniería. Cuenta actualmente con más de 5.000 funciones, lo que hace que sea una de las mejores opciones para la computación técnica moderna. Se organiza a través de cuadernos enriquecidos que cuentan con texto, gráficos dinámicos, código ejecutable y más, siendo potenciado por Wolfram Knowledge Base, el repositorio de conocimiento computable más grande del mundo, con información de fuentes primarias. Contiene trillones de datos del mundo real en casi todos los campos al minuto. Además, también permite el desarrollo de simulaciones de código abierto, las cuales se publican en Wolfram Demonstrations Project y sirven como un recurso complementario a las clases convencionales. Mathematica, al contar con un sistema gráfico excepcional, permite que se pueda realizar todo tipo de gráficos, incluido grafos. Los grafos son una representación simbólica de un conjunto de vértices y aristas que están unidos entre sí. Se emplean para representar relaciones entre objetos que se relacionan de una manera específica. Tienen muchas aplicaciones en el mundo real, entre ellas, es posible explicar el cómo funcionan las redes sociales, puesto que empleando grafos, los usuarios son nodos y las conexiones de amistad son las aristas. De la misma manera, es posible establecer una relación entre los usuarios y sus gustos, permitiendo que se pueda crear sistemas de recomendación. Por ejemplo, cuando Spotify te sugiere las canciones en base a las que has escuchado antes. Dentro de los sistemas de transporte, es posible establecer rutas y planificaciones para encontrar rutas más eficientes que faciliten la logística. En las redes de computadores se emplean grafos para representar las topologías de red, en donde se representa la interconexión de distintos dispositivos como PCs, routers o switches, por ejemplo, al utilizar el software Packet Tracer. Ahora se procederá a realizar una demostración de la aplicación de grafos dentro del software Wolfram Matemática. En primer lugar, se obtienen las palabras de un diccionario incorporado en matemática a través de la función Dictionary Lookup, empleando el criterio de búsqueda de palabras que empiecen con las letras WOL y se agrega el asterisco para representar cualquier secuencia de caracteres que siga a WOL. Posteriormente se encuentran las palabras más cercanas empleando la función nearest, la misma que emplea la distancia de Levenshtein para poder clasificar cadenas de texto. Este concepto es muy útil para comparar cadenas de caracteres que son iguales. La distancia de Levenshtein hace referencia a la cantidad mínima de operaciones que se necesitan para transformar una cadena de caracteres en otra. Se pueden realizar las operaciones de eliminar, aumentar o reemplazar. Por ejemplo, si se tienen las cadenas Juan y José, la distancia será de 3 debido a que es necesario realizar los siguientes cambios: U por O, A por S y N por E. Cabe recalcar que esta distancia es case sensitive, lo que quiere decir que diferencia entre mayúsculas y minúsculas, por lo que si la segunda cadena hubiese sido José con minúscula, se debería haber realizado también el cambio de J mayúscula por J minúscula y la distancia hubiera sido de 4. En la sintaxis de la función nearest se necesita un conjunto de datos, que son las palabras extraídas del diccionario. Una palabra de conjunto que permitirá que se busquen las palabras cercanas a esta y el número de palabras que se desea conocer. De esta manera se evidencia que retorna como primer elemento más cercano,
la misma palabra, ya que su distancia de Levenshtein es 0. Ese es el caso trivial, por lo que será necesario sacar de la lista para que no se autorreferencie. En este caso, al poner la funcionalidad de all, se extrae toda la información del elemento cercano. En este caso me devuelve el elemento en sí, el índice en la lista que se encuentra. Cabe recalcar que matemática indexa desde 1 y la distancia de Levenshtein. Lo que nos dice aquí es que dentro del conjunto hay dos palabras que son las más cercanas a la palabra wolf, y son wolf y wolves, ya que comparten una distancia de 1. Para transformar wolf es necesario cambiar la D por la F, y para transformar wolves simplemente hay que quitar la S. Luego se generó la tabla en donde se procedió a mapear los elementos obtenidos del diccionario, pasándolos a través de la función nearest, para encontrar los 3 elementos más cercanos a la palabra insertada. Luego se tomó el primer elemento y se lo eliminó para que no existan elementos repetidos como se mencionó anteriormente. Thread y map son funciones que permiten la creación de las tablas. Flatten, por decirlo de cierta manera, aplana los datos, presentándonos el conjunto de palabras en el formato que necesitamos. Se graficó con la función graphplot y las demás funciones son simplemente estéticas como el tipo de letra, tamaño, colores, etc. Finalmente, como se puede observar en el grafo, cada palabra está ubicada en cada nodo y las aristas que le dan la característica de grafo dirigido indican a la palabra más cercana de la lista de palabras, tomando como criterio de cercanía la distancia de Levenshtein. Adicionalmente, vamos a comprobar con la palabra Wolverine. Vamos a buscar las 3 palabras más cercanas de la lista words. Como vemos, nos devuelve la misma palabra porque es el caso trivial, y estas 2 palabras se encuentran en el grafo apuntando como se observa aquí y aquí, por lo que podemos decir que el grafo es correcto. Adicionalmente, se realiza un segundo ejemplo para palabras que comiencen con el prefijo pol. Se ejecutó el comando take ya que en este caso había muchas palabras en el diccionario y se decidió trabajar únicamente con 10. Adicionalmente se ejecutaron los mismos comandos ajustándolos a los datos nuevos y se encontró este nuevo grafo de las palabras cercanas a la cadena pol. En conclusión, como se observó en los ejemplos presentados, Steven Wolfram hizo un trabajo excepcional al crear esta herramienta computacional, puesto que tiene una infinidad de aplicaciones, entre ellas el estudio de grafos de una manera sencilla, haciendo posible realizar ejemplos reales en muy poco tiempo. Muchas gracias.